Muy buen día para todos. Por fin comienzo a grabar los videos que les había prometido acerca de Java Server Face. Entonces lo que vamos a hacer es retomar los mantenimientos de la base de datos de inventario libros que trabajamos el periodo anterior, esta vez ocupando las tecnologías que nos propone el Java Enterprise Edition. Entonces con ese pequeño proyecto vamos a implementar todo este stack de tecnologías que nos propone Java EE para la construcción de aplicaciones web. Es decir, la capa de datos la vamos a manejar mediante JPA. JPA me va a permitir construir entidades que nos proporcionen una vista objetual de la base de datos relacional. Es decir, por cada tabla en la base de datos, JPA me va a mapear una clase de entidad de forma que cuando necesite trabajar con esa tabla, en lugar de hacerlo directamente con la tabla de la base de datos, lo voy a hacer con la entidad JPA. Entonces esto me va a proporcionar alguna independencia con respecto al gestor, porque las instrucciones se lanzan en el propio lenguaje de programación y no depende entonces del gestor que estoy ocupando. De forma que si yo tengo que modificar el gestor, únicamente voy al archivo de configuración y le digo de que las instrucciones de JPQL, que es el lenguaje de consultas de JPA, esas instrucciones que está pasando, por ejemplo, para MySQL, ahora las pase para SQL Server o las pase para Oracle. Entonces me proporciona esa independencia con respecto al gestor. La otra ventaja de ocupar un motor de persistencia o un ORM es que me va a facilitar el desarrollo de las consultas y la gestión de los estados de las entidades. Por otra parte, la capa de negocio se va a manejar mediante un EJB, es decir, mediante un bin de sesión sin estado. Yo voy a construir la lógica de negocios, voy a escribir toda la lógica de negocios y el acceso a datos. Generalmente cuando se trabaja con JPA, la capa de datos se maneja con un bin de sesión sin estado para evitar tener que estar transaccionando de manera manual las consultas. En lugar de eso, yo coloco un EJB y todos los métodos de un EJB son por naturaleza transaccionales. De forma que no voy a tener que estar arrancando transacción y finalizando transacción, sino que ese servicio me lo va a proporcionar de manera automática el bin de sesión sin estado, el Enterprise Java Beans. Finalmente, la capa de presentación se va a manejar mediante Java Server Face. La base de datos con la que voy a trabajar es la misma del periodo anterior. Entonces tenía una tabla libros que tenía relación con editoriales, con autores y con géneros. Entonces comencemos creando el proyecto. Creo un nuevo proyecto web al que voy a denominar inventario libros-java server face. Entonces lo trabajo con Glassfish porque recuerden que la capa de datos va a ir con un Enterprise Java Beans. Entonces necesito un servidor web que cumpla todo el estándar o todo el stack del Java Enterprise Edition y por tanto no me sirve el Tomcat. ¿Vea? Como les comentaba en clase, el Tomcat únicamente es un contenedor de servlet, no me va a permitir sostener un EJB. Por eso es que tengo que trabajar con el Glassfish y la recomendación, como siempre, es trabajar con la versión 4.0. Entonces, la versión 7 del Enterprise Edition. Y selecciono por acá Java Server Face. A ver. Ahí está, Java Server Face 2.2. Y dejo la configuración por defecto. Entonces le doy finalizar. Y ya tengo por acá mi proyecto inventario libro-java server face. Veamos los archivos de configuración que me ha creado. Por ejemplo, el descriptor de despliegue, el web.xml, va a tener un par de cambios con respecto a cómo lo hemos venido trabajando. Y es que en Java Server Face hay un controlador central al que se le denomina Faced Servlet. Entonces, en el descriptor de despliegue se hace el mapeo de ese Faced Servlet. Acá dice que todas las peticiones que tengan esa estructura
decir, que contengan la cadena faces seguida de cualquier cosa, deben ser atendidos por un servlet denominado faceServlet. Entonces por aquí se registra ese faceServlet con el nombre cualificado de la clase. Dentro de la paquetería del propio framework, ahí está la ubicación exacta de ese controlador central. Entonces todas las peticiones que tengan esta estructura van a pasar por el faceServlet, que se encargará de redirigirlas al bin gestionado correspondiente. Es decir, hace el análisis de la URL y según eso me los redirige al bin gestionado, perdón, la dirige al bin gestionado correspondiente. Entonces, vamos a ver. Voy a comenzar creando los paquetes. Voy a crear un paquete para entidades. Voy a crear otro paquete para guardar los bin gestionados. Por aquí le pongo aquí, guardame los bin gestionados. Y un paquete más para guardar modelos. Vale, voy a comenzar creando la unidad de persistencia. La unidad de persistencia viene siendo así como la configuración del origen de datos a partir del cual yo voy a generar las entidades. Es decir, en esa unidad de persistencia voy a definir cuál es el servidor de base de datos al que me voy a conectar, cuál es el nombre de la base de datos al que me voy a conectar y las credenciales para conectarme al servidor. ¿Verdad? Entonces me ubico sobre el proyecto, le doy clic derecho, nuevo, otros, y en la categoría persistencia elijo la opción unidad de persistencia. Entonces le voy a dejar ese nombre por defecto. Ocupo como proveedor de persistencia Eclipse Link, que sería la implementación por defecto, y acá la conexión del origen de datos. Digo, quiero un nuevo origen de datos, nuevo origen de datos. Hay que ponerle nombre a ese origen de datos. Voy a poner inventario-libros y me va a pedir aquí la conexión. Si la conexión no la tenés creada, entonces aquí hay una opción para poder conectarte a la base de datos. Deberías de elegir MySQL y definir por acá los datos del servidor y el nombre de la base. Entonces yo ya tengo una conexión creada, creo yo. Entonces ya solo selecciono por acá inventario libros. Está, inventario libros. Entonces la estrategia de generación de tablas le dejo por defecto, que es create. Entonces debería tener primero en el directorio webinf un archivo llamado Glassfish Resource, en donde está la información del pool de conexiones que me ha creado JPA. Entonces aquí está el nombre del servidor, el nombre de la base al que me estoy conectando y las credenciales. También en los archivos de configuración debe estar el persistence.xml, que es la propia unidad de persistencia. Me queda el dato del pool y otras entradas en ese archivo de configuración. Entonces, ahora que tengo la unidad de persistencia, debería generar las entidades. Entonces le doy nuevo, otros, de nueva cuenta la categoría persistencia, y ahora selecciona la opción clases de entidad desde la base de datos. Que me recuerde las credenciales y selecciono las tablas a partir de las cuales debería generarme las entidades. En este caso quiero generar las entidades de todas las tablas, ¿verdad? Entonces ahí me salen ya las 4 tablas. Luego acá me sale este formulario de aquí para que seleccione el nombre que van a tener las clases de entidades. Siempre se acostumbre a colocar el nombre de la tabla seguida de la palabra entity. O sea, autor entity, editorial entity, género entity y libro entity.
Luego dejo seleccionado esto para que me genere consultas nombradas que pueda utilizar luego para mandarlas a llamar. Y le voy a quitar esta opción porque todavía no vamos a trabajar con web service, así que únicamente dejo la opción de que me genere las consultas nombradas. Luego hay que seleccionar acá la forma en que se van a manejar las colecciones. Entonces yo voy a manejar las colecciones mediante listas. Entonces le voy a decir que ocupe el nombre de las columnas para manejar las relaciones y que en general use la configuración por defecto si es posible para evitar que hayan más anotaciones de las que sean necesarias. Por ejemplo, cuando el nombre de la tabla corresponde con el nombre de la entidad, no es necesario una anotación que mapee el nombre de la tabla, ¿verdad? Entonces, dejando habilitada esta opción, se evitaría colocar las anotaciones que tengan la configuración por defecto. Entonces le doy finalizar y debería generarme las 4 entidades. Entonces ahí tengo mis 4 clases de entidad. Por ejemplo, para Editorial Entity, esta sería la entidad que me generó. Tengo por acá esta anotación que está indicando que se trata de una clase de entidad. Mediante esta anotación defino el mapeo de la tabla con la que corresponde esa clase de entidad. Y por acá están las consultas nombradas que me ha generado. Por ejemplo, tengo una consulta llamada editorialentity.findAll, que lo que hace es un select sin ningún filtro. Ya selecciona todos los objetos de tipo editorial entity. Cuando necesite mandar a llamar a esta consulta, lo voy a hacer mediante el nombre que me ha colocado acá, editorialentity.findAll. Luego, por cada campo de la tabla me ha generado un atributo en la clase de entidad. Entonces, por acá indica de que el código editorial es la llave primaria, que no es opcional, que no es nulo, que el tamaño máximo es 6 y que corresponde con el campo código-editorial de la base de datos. O sea, así se analizarían cada una del mapeo que me está haciendo. ¿Verdad? Noten que todo el mapeo queda en forma de anotaciones, Luego, la manera en que se gestionan las relaciones es bastante interesante. Por ejemplo, voy a analizar la relación entre libros y editoriales. Noten que en esta tabla de acá, en esta relación de aquí, perdón, el dueño de la relación es el libro, ¿verdad? O sea, aquí tengo la llave foránea. Entonces, en el dueño de la relación, que es la tabla libros, en esa entidad, vamos a ver, libros entity, en esa entidad me ha colocado un atributo de tipo editorial entity. Vamos a ver si lo encuentro. Por aquí está, mira. Un atributo de tipo editorial entity que me daría acceso a todo ese objeto editorial, de forma que evitaría el uso de tantos inner join, ¿vea? Sino que si yo necesito un dato en particular del editorial de ese libro, pues mediante el operador punto podría ingresar a la estructura de esa clase, ¿vea? Entonces, este objeto de acá me daría acceso a todo el editorial entity. Luego, en la otra tabla, en la tabla de editoriales, me ha colocado una lista de libros. Entonces, este atributo que me puso acá me daría acceso a todos los registros de la tabla libros de un editorial en particular. Que sé yo, si estoy analizando Clásicos Rocksil, esta lista de acá contendría todos los libros de Clásicos Rocksil. Entonces, de alguna manera me ha dejado las cosas sumamente fáciles de utilizar, ¿verdad? Me ha dejado bastante disponibles, digamos. Entonces, esa es la manera en que JPA me ha mapeado las tablas y me ha reestructurado o me ha armado las relaciones. Van a ver que el desarrollo de las consultas es bastante más sencillo que utilizando JDBC, y por la manera en que se gestionan las relaciones es bastante fácil consultar varias tablas de manera simultánea sin ocupar tantos inner join. Entonces voy a dejar este video hasta acá y en el siguiente vamos ya con la configuración de las vistas.